Camila estaba sentada frente a su escritorio. La carta de aceptación a un nuevo empleo reposaba entre sus manos, una oportunidad que siempre había soñado. Pero en lugar de celebrar, sus dedos temblaban y su corazón latía desbocado. Una voz interna le susurraba: ¿y si fracasas? ¿Y si no puedes con la responsabilidad? Mejor quédate donde estás. El miedo, otra vez, le estaba robando la posibilidad de avanzar. Quizás al escuchar esto pienses: eso mismo me pasa a mí. Porque el miedo tiene la capacidad de paralizar, de cerrar puertas antes incluso de abrirlas, de pintar de fracaso caminos que ni siquiera hemos recorrido. El miedo no es solo un sentimiento, puede convertirse en una prisión invisible que detiene tu vida. ¡Qué alegría poder encontrarnos en este espacio! Gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo. Sé que hoy Dios tiene algo que decirte a través de esta reflexión. Tal vez me escuchas mientras trabajas, en tu casa o mientras viajas. Sea donde sea, este mensaje es para ti. Vamos a comenzar orando. Padre bueno, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces el miedo gobierna nuestro corazón. Nos paraliza, nos impide dar pasos y nos hace creer que estamos solos. Hoy te pedimos que a través de tu palabra nos recuerdes que tu presencia es más grande que nuestros temores. Trae libertad a cada vida que escucha este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de continuar, quiero invitarte a que si aún no lo has hecho, te suscribas ahora mismo a este canal. Eso nos permite caminar juntos cada día en la fe. Y mientras lo haces, escribe en los comentarios una frase de esperanza, algo como: con Dios puedo avanzar. Tus palabras pueden animar a alguien que hoy está luchando contra el miedo. Mucho antes de esa carta de trabajo, Camila había aprendido a convivir con el miedo. Tenía apenas 8 años cuando, en una presentación escolar, olvidó unas líneas del poema que debía recitar. Los niños rieron, algunos padres cuchichearon, y ella sintió como sus mejillas ardían de vergüenza. Desde ese día, cada vez que debía hablar en público, algo en su interior le decía: te vas a equivocar, todos se van a burlar de ti. En su casa, el miedo encontraba alimento. Su madre, queriendo protegerla, repetía frases como: no corras, te vas a caer. No intentes eso, seguro te vas a lastimar. Mejor quédate tranquila, eso es peligroso. Palabras que nacían del amor, pero que sembraban semillas de inseguridad. Camila aprendió que era más seguro no intentarlo que arriesgarse a fallar. En la adolescencia, esas pequeñas heridas se hicieron más grandes. Una burla de compañeros sobre su forma de hablar, una amistad rota que la hizo sentir traicionada, una oportunidad perdida por no atreverse a participar. Todo eso fue moldeando una voz interna que le decía: no puedes, no eres suficiente, mejor quédate atrás. Cuando llegó a la adultez, ese miedo ya no era un visitante ocasional, sino un compañero constante. No importaba la situación, una entrevista, una nueva relación, un proyecto personal. El miedo siempre estaba allí, recordándole sus fracasos pasados y pintándole de oscuro el futuro. Tal vez tú también has vivido algo parecido. Una palabra, una burla, una decepción, y desde entonces el miedo parece gobernar cada decisión. Como a Camila, esas pequeñas grietas del pasado terminan convirtiéndose en muros que nos impiden avanzar. Con el paso de los años, el miedo dejó de ser una sensación pasajera y se convirtió en una forma de vida para Camila. Cuando terminó la secundaria, sus profesores le recomendaron aplicar a la universidad. Tenía talento, disciplina y un gran potencial. Pero las voces internas no la dejaban tranquila. ¿Y si no pasas el examen? ¿Y si no puedes con las materias? ¿Y si haces el ridículo? Al final, decidió no intentarlo, convenciéndose a sí misma de que no estaba preparada. En el trabajo, las oportunidades de ascenso se le escapaban. Sus jefes reconocían sus habilidades, pero ella siempre decía: no, yo no puedo con esa responsabilidad. No era falta de capacidad, era miedo disfrazado de prudencia. Mientras otros avanzaban, Camila se quedaba atrás, atrapada en una zona de aparente seguridad que en realidad era una cárcel invisible. En su vida personal sucedía lo mismo. Soñaba con formar una familia, pero el temor al rechazo o al fracaso en una relación la hacía retroceder. Mejor sola que equivocada, se repetía,
aunque en lo profundo deseaba lo contrario. Una noche, mientras caminaba por su habitación en silencio, pensó: estoy cansada de vivir paralizada. Se miró al espejo y no vio solo a una mujer adulta, sino a la niña de 8 años que todavía escuchaba las risas de aquel día en la escuela. El miedo no había quedado atrás, se había mudado con ella a cada etapa de su vida. Tal vez tú también sabes lo que es mirar hacia atrás y darte cuenta de que el miedo te ha detenido más veces de las que quisieras reconocer. El miedo roba sueños, interrumpe procesos y nos hace vivir a medias. Recuerdo una noche en la que estaba sentada en mi cama, con un cuaderno abierto frente a mí. Había escrito una lista de cosas que quería hacer: estudiar, emprender un proyecto, incluso aprender un nuevo idioma. Pero mientras miraba cada punto, el miedo me susurraba: no vas a poder. Te vas a equivocar. No pierdas tu tiempo. Cerré el cuaderno con lágrimas en los ojos y me dije: quizás es mejor no intentarlo, así no fracaso. Esa voz del miedo se convirtió en mi compañera constante. A veces, en reuniones de trabajo, tenía ideas que podrían haber cambiado las cosas, pero nunca me atreví a decirlas. En silencio me repetía: no eres suficiente. Otras veces, al ver oportunidades frente a mí, mi corazón quería dar el paso, pero mis pies se quedaban quietos. Era como si una cadena invisible me atara. Fue al leer la historia de Gedeón en la Biblia que encontré un espejo de mi propia vida. Él también se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, indigno, incapaz. Cuando el ángel del Señor lo llamó guerrero valiente, sus primeras palabras fueron una protesta: ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil, y yo soy el menor. Así me sentía yo, como si el miedo hablara más fuerte que la voz de Dios. Pero lo sorprendente de la historia de Gedeón es que Dios no lo llamó por lo que él pensaba de sí mismo, sino por lo que él veía en él. Y allí descubrí algo: el miedo no define quién soy, Dios sí lo hace. El miedo tiene la capacidad de agrandar los problemas y empequeñecer nuestro corazón. Lo vemos en Camila, que tantas veces se detuvo antes de intentar. Pero también lo vemos en la Biblia, en hombres como Josué. Él había sido testigo de los milagros de Dios junto a Moisés, y sin embargo, cuando le llegó el momento de tomar el liderazgo, sintió temor. Tenía frente a sí la responsabilidad de guiar a un pueblo entero hacia la tierra prometida. ¿Cómo no temer? Dios conocía el corazón de Josué, por eso le repitió una y otra vez: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. La clave no era negar el miedo, sino recordar la presencia de Dios en medio de él. El mandato de ser valiente no era un peso imposible, era una invitación a confiar en que no estaría solo. Camila entendió algo similar: el miedo no se vence con frases vacías, sino con la certeza de que Dios está cerca. No se trata de ignorar lo que sentimos, sino de recordar quién es el que camina a nuestro lado. Esa convicción comenzó a transformar poco a poco su manera de ver la vida. Y quiero hacerte una pregunta a ti que estás escuchando: ¿cuál es ese miedo que te paraliza? Tal vez es el miedo al fracaso, al rechazo, a no poder con una carga que parece demasiado grande. Déjalo en manos de Dios hoy mismo. Escribe en los comentarios una frase que refleje fe en medio del temor, algo como: con Dios camino aunque tenga miedo. Tus palabras pueden ser la chispa de valentía que alguien más necesita para dar el siguiente paso. La sanidad del miedo no llegó de golpe en la vida de Camila. Fue un proceso de pasos pequeños, casi imperceptibles, pero cada uno la llevaba hacia adelante. El primero fue reconocer que el miedo la estaba dominando. Ya no podía seguir justificándose con frases como soy prudente o no es el momento. Entendió que muchas veces el miedo era la voz que decidía por ella, y eligió no dejarle más ese poder. El segundo paso fue alimentar su mente con la palabra. Cada mañana abría su Biblia y se aferraba a una promesa. Había días en que el temor parecía más fuerte, pero entonces repetía en voz alta: el Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Esa repetición no era magia, era un acto de fe que poco a poco iba reemplazando las mentiras del miedo con la verdad de Dios. El tercer paso fue accionar. Camila comenzó con cosas pequeñas: aceptar hablar en una reunión de trabajo, inscribirse en un curso, compartir sus ideas con alguien de confianza. Cada vez que lo hacía, sentía que una cadena se rompía.
El miedo seguía allí, pero ya no tenía la última palabra. Y el cuarto paso fue compartir. Decidió contar su proceso a otras personas que también luchaban con el temor. Descubrió que al animar a otros, su propia fe crecía. El miedo, que antes era una cárcel, se convirtió en una plataforma desde donde podía mostrar que Dios da libertad. Tal vez tú también necesitas dar uno de estos pasos hoy: reconocer el miedo, alimentar tu mente con la palabra, atreverte a accionar o compartir tu historia. El temor puede estar presente, pero cuando caminas con Dios, el miedo deja de ser tu dueño. Josué 1:9 dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Estas palabras fueron dichas a un hombre que tenía todos los motivos humanos para temer. Moisés ya no estaba, el pueblo esperaba dirección, y delante de ellos había tierras por conquistar y enemigos poderosos. ¿Cómo no sentir miedo? La orden de esforzarse y ser valiente no significaba que Josué debía ignorar su temor o fingir fortaleza. Era una invitación a recordar que el valor no proviene de las circunstancias ni de nuestras propias fuerzas, sino de la compañía de Dios. La promesa estaba clara: yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Esa presencia era suficiente para caminar hacia adelante. El miedo siempre nos susurra posibilidades de fracaso, pero la voz de Dios nos recuerda realidades eternas. Donde el temor dice no podrás, el Señor responde yo estaré contigo. Donde el miedo pinta derrota, Dios asegura victoria en su tiempo y bajo su voluntad. Para Camila, esta verdad se volvió un ancla. Cada vez que tenía que enfrentar algo nuevo, repetía estas palabras como un recordatorio de que no estaba sola. Y poco a poco entendió que ser valiente no era no sentir miedo, sino dar un paso a pesar de él, confiando en la presencia de Dios. Ese es también el desafío para ti. La valentía no es ausencia de temor, es caminar con fe en medio de él. La clave está en saber que donde quiera que vayas, el Señor va contigo. Y si Él está contigo, no hay miedo que pueda detener lo que Dios ya ha preparado para tu vida. El miedo, cuando no lo enfrentamos, se convierte en un amo cruel. Nos hace retroceder justo cuando deberíamos avanzar, nos hace callar cuando deberíamos hablar, y nos hace escondernos cuando Dios nos está llamando a salir a la luz. Así vivió Camila durante años, permitiendo que el miedo dictara sus decisiones y escribiera la historia de su vida. Pero aquí está la verdad: el miedo no desaparece mágicamente, se derrumba paso a paso cuando aprendemos a mirar más al Dios que nos acompaña que a las sombras que nos intimidan. La pregunta no es si alguna vez sentirás miedo, sino si vas a dejar que ese miedo defina tu vida. Piensa en ti por un momento. ¿Qué decisiones has pospuesto porque el temor te ha paralizado? ¿Qué sueños guardaste en un cajón porque creíste que no eras capaz? ¿Cuántas veces el miedo te robó la oportunidad de experimentar algo nuevo que Dios tenía preparado para ti? La historia de Camila nos recuerda que siempre hay un punto de quiebre, un instante en el que decides dejar de escuchar la voz del miedo para atender la voz de Dios. Ese momento llega cuando reconoces que no estás solo, que la presencia del Señor va contigo, y que aunque tiemblen tus rodillas, Él sostiene tu caminar. El miedo seguirá intentando susurrarte que no puedes. Pero la fe tiene una respuesta más fuerte: sí puedo, porque Dios está conmigo. Esa es la convicción que transforma la vida, la que convierte a personas comunes en valientes que avanzan a pesar de todo. La vida de Camila nos muestra que el miedo puede acompañarnos, pero no tiene que controlarnos. Sus pasos pequeños, sus lágrimas convertidas en oración y su decisión de creerle a Dios la llevaron a descubrir una verdad que cambió todo. La valentía no es la ausencia de temor, sino la certeza de que no caminamos solos. Hoy quiero recordarte lo mismo. Tal vez tienes frente a ti una decisión que te intimida, un sueño que has dejado guardado, o una batalla que parece demasiado grande. El miedo te dirá que retrocedas, pero la voz de Dios te llama a avanzar. Él no te pide que seas perfecto ni que tengas todas las respuestas, solo te pide que confíes en que su presencia es suficiente. Camina hacia adelante aunque tiemblen tus rodillas. Da el paso aunque tu mente grite que no puedes. Porque el Dios que estuvo con Josué, el que fortaleció a Gedeón, es el mismo que hoy está a tu lado. Con él, el miedo pierde poder y se convierte en una oportunidad para que su gloria se manifieste en tu vida. Oremos juntos. Señor amado,
Ponemos delante de ti cada temor que hemos cargado en silencio. Tú conoces las cadenas que nos han detenido y las oportunidades que hemos dejado pasar. Hoy te pedimos que llenes nuestro corazón de tu valentía. Haznos recordar que tu presencia es nuestra fortaleza y que contigo podemos avanzar. Rompe las cadenas del miedo y guíanos a vivir la vida abundante que has preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irte, quiero invitarte a dar un paso más. Si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal para seguir caminando juntos en la fe. Déjame un comentario compartiendo si este mensaje tocó tu vida o una frase de valentía que anime a otros. Y no te vayas todavía. Aquí en la pantalla tienes otro video que seguirá edificando tu corazón. Haz clic en él y acompáñame en este camino de esperanza. Nos vemos en el próximo devocional.